Estamos en vivo, ya estamos transmitiendo. Buenos días, bienvenidos a nuestro live semanal. Es una instancia que es imperdible para nosotras como terapeutas porque nos encanta hablar de lo que es la tartamudez, hablar del tratamiento, de nuestra mirada, cómo fluir más también en este abordaje de la tartamudez un poco más actualizado quizás o más enfocado en las necesidades de cada persona. Eh, Les felicito, espero que nos acompañen el día de hoy y por favor salúdennos. Ustedes saben que pueden escribir, interactuar con nosotras para ir hablando de distintos temas. Bueno, hoy le quiero dar la bienvenida a Bárbara Molina. Ella es fonoaudióloga de Fluir Más en la Isla Grande de Chiloé. Así que bienvenida, Bárbara. Gracias, Cari. Hola a todos. Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estoy muy contenta porque hoy es el primer domingo de octubre. ¿Qué pasa en octubre? ¿Qué pasa en octubre? Es el mes de la concientización de la tartamudez. Así Maravilloso. que sí, es un mes muy especial y hemos ido ya subiendo hartas cosas, así que ojalá nos sigan inundando redes sociales de tartamudez, que es nuestro objetivo. Claro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te cuento que ya hay gente que nos está saludando. Daniel Silva Alvarado, Catalina Delgado, Valentina Romero, Darian Bonifacio, Darian Yaciel Bonifacio Tamara. Son muchos nombres de Perú. Así que vamos a empezar a saludarlos a todos. Buenos días. Muy buenos días. Catalina, buenos días. Valentina también, otra de nuestras fonoaudiólogas, igual que Catalina. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Ahí está Darian. Y he visto unos videos de Darian, así que ya ahora que vi la imagen dije, sí, lo conozco. Sí. También desde Perú, Carla Rivas, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que como Fluir Más, estamos tremendamente emocionadas de cada vez poder llegar a más lugares, a más países, así que, no, estamos muy felices. También Florita Miranda, hola guapas desde Castro. Mi abueli. Sí, yo compartí un video de ella también. Sí, me acuerdo. Uh-huh. Gracias. Ya son casi familia. Sí. Bueno, les cuento que el día de hoy es un tema que lo vamos a tratar como terapeutas, ¿ya? Esto es para que quienes tartamudean, que nos acompañan, también puedan darnos su opinión, pero hoy vamos a hablar de cómo desde nuestra mirada terapéutica nos relacionamos también con la tartamudez en la edad adulta. Casi siempre hablamos de niños y por eso Bárbara propuso este tema que es de mucho interés para muchas personas y nos sirve para seguir derribando mitos y para animar también a algunas personas quizás a tomar tratamiento o a acercarse a preguntar, simplemente. Ya esto es como una forma de entregar información. ¿Sí? Mira, también nos saluda Carolina Correa. Carolina, buenos días. Yolanda Mérida desde Guatemala. Ay, muchas gracias por acompañarnos. Valentina Vargas también es fonoaudióloga de Fluir Más y nos acompaña. Claudia Menéndez también de Guatemala, maravilloso. Bueno, quería preguntarte primero, Bárbara, ¿qué ha significado para ti? No, la mejor pregunta es la siguiente. Desde tu formación en la universidad a enfrentarte a tu primer usuario con tartamudez, primer usuario adulto con tartamudez, ¿cómo fue el cambio? ¿Contabas con las herramientas? ¿Te dio susto? Cuéntamelo todo. Bueno, de la universidad a la intervención en la tartamudez hay una distancia gigante. O sea, yo con los conocimientos que adquirí en la universidad, jamás en mi vida podría haber atendido a una persona que tartamudea.
me habría basado en qué, los mismos ejercicios de relajación, de respiración, etcétera, que sabemos que ya está out, y tampoco me habría atrevido. Pero mi primer paciente con tartamudez llegó después de que yo hice la capacitación con Fluir Más. Entonces ya estaba un poquito más preparada, obvio con miedo igual, porque era la primera vez, yo creo que a todos nos pasa, pero con muchas ganas. Y la verdad es que al igual que todos los pacientes o los usuarios en distintos grupos etarios, niños, adolescentes, adultos, todos tienen sus desafíos, que son como propios de la edad o de cada persona en realidad. Y fue un desafío maravilloso. Mi experiencia con adultos ha sido muy desafiante, ha sido de repente frustrante, pero llena, 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 llena de cosas positivas, de avances que, aunque sean pequeños para el resto, para nosotros son gigantes, y ha sido maravilloso. Por eso también propuse el tema de hoy, porque efectivamente en muchas capacitaciones se habla de la intervención en niños, de la evaluación en niños, pero el tema de los adultos está bien dejado de lado y para mí es un tema súper apasionante. Y yo creo que para ti también, Cari, ¿o no? Absolutamente. Sí. Sí, sí, yo creo que una de las cosas importantes es lo que a mí me motiva en lo personal. Yo creo que a ti también te pasa lo mismo, que cuando llega una persona adulta, bueno, cualquier usuario, pero en particular los adultos, la evaluación queda corta para todo lo que uno necesita explorar de esa persona, de cómo lo vive, cómo lo siente, cuánto lo afecta la tartamudez. Y a veces uno se encuentra también con una coraza de esta persona porque no quiere hablar de lo que le ocurre. Y es un camino un poquito más largo quizás que con los niños. ¿Sí? ¿Te han Sí, totalmente. preguntado algunas personas si es más fácil avanzar en el tratamiento siendo adulto o niño? ¿Te lo han preguntado los usuarios? No, ¿No? todavía no. A No. mí me han preguntado como, ¿y en adultos se puede? Y sí se puede, obvio, solo que requiere constancia y a veces a todos nos juega en contra, o sea, Uh-huh. cualquier propósito que uno tiene, hacer ejercicio, o ya, a veces no dan muchas ganas. Y a todos nos pasa, entonces creo que también es muy, muy sano que la persona entienda que es un proceso que no va a ser rápido, que va a tomar Uh-huh. tiempo, pero lo importante es ir haciéndolo a conciencia para realmente poder aprender, ¿sí? Claro, y disfrutar del camino. O sea, al final, lo bonito no solamente llegar, también Mm, es el camino recorrido. eso es muy, muy importante. Voy Uh-huh. a seguir saludando porque más gente se suma, me encanta esto. ¡Ay, qué emoción! Loli Jessica Orellana. Hola, desde Buenos Aires. Muchos cariños. Muchas gracias por acompañarnos. Aime Ortiz, desde Mérida, Yucatán, México. ¡Ay, México, lindo y querido! ¡Ay, quiero ir algún día! Sí. Monse Vargas Torres, buenos días desde Costa Rica. Me encanta, me encanta, me encanta. Maravilloso. Kevin, llegué justo. Sí, Kevin, no te perderás de nada. Gracias por acompañarnos. Karen Mujica Toro también nos saluda. Hola. Bueno, quiero que me cuentes en general, o nos cuentes en realidad, ¿cuál fue la principal diferencia quizás que descubriste de la tartamudez entre niños y adultos? ¿Qué fue lo que más marcó la diferencia en ti cuando conociste a estas personas? Mm, yo creo que la vivencia de la tartamudez, porque pensemos que son personas que han convivido con la tartamudez por cuánto, 15, 20 años. Generalmente ellos comenzaron en la infancia, muchas veces no tratados durante toda su vida, algunas veces intervenidos incorrectamente de profesional en profesional. Y yo creo que es la vivencia o las situaciones comunicativas negativas que han tenido en su vida lo que hace o complejiza un poco la intervención
porque son corazas que se han ido poniendo todo durante mucho tiempo. Sacarlas, analizar qué hay debajo de cada una de ellas que muestren su vulnerabilidad, eso es muy complejo y muy diferente entre niños y adultos. Es el tiempo que han convivido con la tartamudez. Eso es lo que hacemos énfasis cuando hablamos de intervención temprana. Sí. A lo mejor no vamos a revertir el curso de la tartamudez entendiéndola como una condición, pero sí la vivencia del tartamudeo puede ser tremendamente distinta en el impacto que la tartamudez va a tener en esta persona, en su calidad de vida, en la interacción cotidiana con ella y con la sociedad, ¿cierto? Totalmente. Sí, totalmente. Y, ¿No? no, Cuéntame. dime. No te quiero interrumpir. Yo hablo mucho, entonces voy a tratar de quedarme más callada. No, dale tú, porque quizás iba a introducir otro tema que es para después. Así que, Ah, no, te doy el paso. te quería preguntar por la familia ¿Qué de pasa? estos adultos. ¿Cómo, Ay, las familias. ¿Qué? sí, cómo ha sido el impacto o el interés quizás de las familias por saber qué ocurre con esto, si ha sido difícil derribar mitos, etcétera? Sí, ha sido complejo, porque uno piensa de repente, son adultos, quizás la familia ya no es tan importante, pero finalmente es la familia. O sea, en la familia sigue teniendo conductas de repente erradas con la persona, como no mirarlo a los ojos, por ejemplo, pero todo esto se entiende si analizamos por qué cree la persona que pasa esto. Y ese ha sido también un trabajo que he ido haciendo en todo este tiempo, de analizar por qué el papá actúa así, qué hay debajo de esa acción, qué pensamiento está a la base, qué emociones hay. Y claramente son muy coherentes si la persona entiende o piensa que la tartamudez es de origen psicológico, por ejemplo. Se entiende y es súper coherente que piensen que la persona cuando habla se pone nerviosa o que los nervios generan la tartamudez, y obvio, para no poner nervioso a alguien, mejor no lo miro. Y muchas veces vienen de muy buenas intenciones, pero de desinformación. Y ahí viene también un trabajo importante, de hablar de la tartamudez con ellos. Como me ha pasado también, hay familias donde no se ha hablado nunca de la tartamudez, nunca. Y es un secreto a voces porque todos saben que pasa algo, pero nunca se ha tocado el tema. Entonces, cuando la persona que tartamudea es capaz de hablar, de contar qué es lo que le pasa y recurrir a su entorno más cercano, que debería ser como esta familia nuclear donde comienza el apoyo, eh, se van dando cuenta de lo fácil que se hace o de lo más llevadero que es este peso o esta carga que ellos sienten, porque se van liberando y no hay nada mejor que hablar para eso, hablar, hablar. Entonces es compleja la intervención con la familia, no basta una sesión con ellos para generar estos cambios de pensamiento, también es un trabajo que se hace y también trabajamos en empoderar a la persona que tartamudea, ¿cierto, Cari? Para que pueda comunicar qué es lo que espera de ellos, qué es lo que pasa, y para eso es necesario que informemos primero a esta persona de qué es lo que le ocurre, qué es la tartamudez, para que él o ella puedan informar a su entorno. ¿Qué crees tú? Opino lo mismo, exactamente lo mismo. Creo que importante es mencionar qué es lo que pedimos a estos usuarios cuando les decimos, hablen de tartamudez. En ocasiones, las personas creen que diciendo, yo tartamudeo, es suficiente en la familia. Uh-huh. Y me ha ocurrido muchas veces que cuando quienes tartamudean intentan proponer el tema de decir, sí, yo me trabo, no es cómodo, a veces me siento mal, etcétera, la familia lo primero que hace es
proteger, entre comillas, a esta persona y decir, no, pero no te preocupes, si ni se nota, y tranquilo. Y finalmente, estas familias no logran dar este apoyo porque tampoco lo tienen en la mente. O sea, lo lógico es como tratar de no hablar de lo que nos duele. Eso es lo que tratamos de hacer. Pero la tartamudez es un tema que, como tú bien decías, en la medida que más lo hablamos, que más lo mencionamos, etcétera, es más liviano para la persona. Y quien tartamudea también se siente mucho más libre, más confiado de decir, hoy tuve un mal día, hoy me fue mal porque me trabé. Y a veces también ocurre lo contrario, con personas que no se traban tanto, la familia como que subestima también el sentir de quien tartamudea. De decir, ay, pero ¿a quién le importa si no se nota? Y realmente es algo muy importante como mensaje a las familias. Escuchemos el sentir de esta persona, porque independiente de, como muchas veces hemos dicho, lo que se ve en la superficie de la tartamudez, en este iceberg, donde la superficie es lo visible, lo que escuchamos, no sabemos cómo esta persona ha elaborado su vivencia con la tartamudez y lo duro que puede ser para esa persona el tartamudear, aunque sea un poquito, o el tener miedo de tartamudear, que es algo que obviamente y creo que es muy importante como terapeutas ir aprendiendo de nuestros usuarios, porque ellos son los que nos van diciendo y dando esta pauta de hacia dónde dirigir nuestra intervención con ellos. Sí, ¿Sí? totalmente. Voy a saludar aquí a algunas personas que están, bueno, aquí en mi casa hay trabajos, entonces hay bulla, los escuchan mucho ruido. No te preocupes, no se nota. Pero Mujica está, bueno, ya nos había saludado, ya la habíamos saludado. Jennifer Navia, también es fono de nuestro equipo, gracias por acompañarnos. Ángela de la Cruz, desde Perú, muchos saludos. Daniel Aros, buen día desde Puerto Montt. Vanessa Cisterna, buenos días, qué buen tema. También ella es fono de nuestro equipo, gracias Vanessa por acompañarnos. Antonia Girón, saludos desde Lima, siempre nos acompaña ella. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí. Buenos días, familia Rivas, México. Muchas gracias también por acompañarnos. México siempre presente aquí. Camilo Abre, que también es fono de nuestro equipo y nos acompaña. Y Paula Mori etiquetó a alguien. A mí me gustaría mucho que ustedes, que nos están viendo, nos escriban preguntas, porque la tartamudez en la edad adulta, como yo les mencionaba, nosotras lo hablamos, lo tratamos desde nuestra mirada de terapeutas, ¿sí? Pero también es muy importante saber qué es lo que ustedes piensan, dudas que ustedes como terapeutas en distintos países tengan respecto de la importancia. Yo creo que a veces no se da tanto, o uno como terapeuta está muy centrado en querer la técnica, y cuál es la receta para hacer esto. Y nos olvidamos de cómo se siente la persona. Sí, ¿Sí? Así que sí, por favor, totalmente. háganos preguntas, etcétera. Sí, aquí Cecilia Alejandra, ya, esta es una muy buena acotación, gracias Cecilia Gómez. Mi madre. Buenos días, chicas. A mí me gustaría que me digan cómo debiera comportarme si una persona que tartamudea se dirige a mí. Gracias y felicitaciones por la ayuda que prestan a tanta gente. Uy, ¿Yo? Eh, bueno, yo creo que tratarla como si fuera una persona cualquiera otra. O sea, cuando nosotros hablamos con una persona que tartamudea o que no tartamudea, ojo ahí, que es importante que todos tengamos claro es que la tartamudez 100% no existe. Todos presentamos estas disfluencias, solo que las personas que no tartamudeamos tenemos otro tipo de disfluencia. Eh, entonces, si una persona que no tartamudea habla con una que tartamudea, tiene que hacer lo mismo que hace cuando habla con una persona que no tartamudea. Es decir, mirar a la persona, ya si está tartamudeando mucho,
continuar mirándola, responderle, escucharla, ¿ya? La tartamudez solamente nos va a tomar un poquito más de tiempo en recepcionar este mensaje, pero el contenido muchas veces es el mismo y eso es lo importante, atender a lo que está diciendo y no a la forma. Igual ahí, a mí me parece que hay un trabajo grande que hacer en cuanto a la desensibilización de uno como oyente, ¿cierto, Cari? Que igual nos pasa y es natural, yo creo, eh, que de repente nos sintamos como incómodos, o a mí antes de empezar a trabajar con tartamudez también me pasaba, eh, de la incomodidad de no saber, pucha, cómo ayudo a esta persona, qué debiera hacer. Y una vez más vuelvo a mencionar que pueden hacer de las mejores intenciones, pero por eso es importante también informarse eh, para saber cómo actuar correctamente. Y en el fondo es abordarla como a cualquier otra persona, porque es igual a cualquier otra persona. No va a saber menos del tema que está hablando por tartamudear, ¿verdad? Sí, es que estoy muteada por la bulla de los trabajos acá, Ah, pero estoy de acuerdo con todo lo que dices. Quizás algo súper importante, Cecilia, que podríamos mencionarte es el hecho de nosotros, así como Bárbara decía, mantener la calma. A veces, de hecho, me pasa con papás, y esto es como un consejo para los papás de niños más pequeñitos quizás. Cuando nosotros vemos a una persona tartamudear, no es lógico sentir esa como, ay, ¿qué hago? ¿Cómo lo ayudo? Y nosotros interpretamos que la otra persona está nerviosa, está angustiada, etcétera. Y en ocasiones no es así. Y eso es importante porque la forma en que nosotros interpretamos su actuar va a determinar cómo vamos a reaccionar. Si bien la tartamudez es incómoda, a la persona no le gusta tartamudear, pero en ese momento en que está tartamudeando no lo está haciendo a propósito, no lo puede controlar. Si nosotros le sumamos además nuestra impaciencia o nuestra inquietud, nuestra forma de mirar con una cara o mirar el celular, mirar a otro lado, lo único que hacemos es aumentar ese momento de incomodidad para la otra persona. ¿Sí? Entonces, es muy importante la pregunta, Cecilia, y te la agradezco porque realmente mucho tenemos que hacer nosotras como oyentes, como dice Bárbara, para poder ayudar a la persona a comunicarse libremente, poner más atención al contenido que a la forma. Eso es algo que decimos exacto. siempre y en este caso cobra muchísima importancia. Poner mucha más atención al contenido que la persona nos quiere comentar. De hecho, la tartamudez no distingue entre ni color de piel, ni clase social, ni nada. Y nos vamos a encontrar con personas que tartamudean en distintos cargos también. Sí, hay adultos que son médicos, son abogados, tartamudean. Y uno, si se atiende con ellos, lo primero es eliminar los prejuicios. A veces uno puede decir, ¿sabrá esta persona? Y sí saben, solamente que se van a demorar quizás un poco más o se van a trabar más al explicar lo mismo que otra persona que no tartamudea, Y ¿cierto? sabes qué, Cari, a mí me parece que el tema de los estereotipos influye harto en todo lo que piensa la gente, que es bien recurrente. Las personas que tartamudean de repente se sienten tontas. ¿Y por qué? Porque históricamente se ha calificado o definido a las personas que tartamudean como oh, personas tontas, que no saben qué es lo que están diciendo y mira, se pone nervioso y tartamudea y habla así, oh, qué tonto, o no sabe de este tema. Entonces, todos estos prejuicios que tenemos eh, es importante derribarlos, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Informando. Y a mí me parece que el trabajo que hemos estado haciendo también la fundación ahora ha cobrado mucha relevancia en ese sentido. Y estoy muy contenta. Y yo creo que tú también. Todos.
Sí, sí. Yo creo que es muy, muy importante el poner atención y recalcar que la sociedad tiene que hacer un tremendo cambio, Sí, incluyéndonos a nosotras, o sea, siempre, siempre. No es que hablemos de la sociedad como un otro, nosotras también estamos en constante aprendizaje. sí. Escuchar a quien tartamudea y entender sus propias necesidades nos va a hacer cambiar también a nosotras como sociedad, el ser mucho más tolerantes con una forma distinta de hablar. Eh, Como bien decías, los estereotipos siempre nos juegan en contra y bueno, nos pasa a todos, lamentablemente. Acá en Chile, por ejemplo, hay rutinas de humor, de tartamudeo, etcétera. Eh, y, y también algunas personas que tartamudean dicen, ay, bueno, pero ¿para qué vamos a ser tan graves si es un chiste? Ujú. Sí, es un chiste, pero ese chiste da pie a que mucha gente que no sabe de la tartamudez crea que es agradable burlarse de la tartamudez. Y sabemos que no lo es. Y yo creo que eso es algo de lo que es lo más importante en ocasiones cuando hablamos con las personas, el demostrarles que, o el compartirles en el fondo que la tartamudez va mucho más allá de la forma de hablar. Y eso se nos olvida con el humor, ¿sí? En el Ujú. humor, claro, se pueden reír de las trabas, la forma de decirlo, pero hay una persona que vive eso todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta, todos los días está con el miedo, el temor de tartamudear, la vergüenza, la anticipación de no saber cómo los demás van a reaccionar cuando yo me trabe. Entonces, es un tema súper importante el que nosotras entendamos por qué no hay que reírse de nadie, pero nosotras aquí estamos hablando de la tartamudez y entender el por qué. No es, no te rías porque sí, no, es porque en el curso donde hay un estudiante, a lo mejor en la universidad se da menos, pero en el colegio, por ejemplo, un adolescente, hay un chiste de tartamudez y claro, él, para no quedar mal, se va a reír y eso va a dar pie a que se sigan burlando y la persona cuando se defiende pasa a ser grave sin entender el daño que cada vez que cuentan ese chiste la persona está sintiendo. Sí, ¿Sí? Ay, nos pusimos verdad. serias. Que es un tema sensible. Sí, sí, es un tema súper, mm, es necesario de hablarlo, ¿sí? María Sí. Verónica Sanz también nos saluda desde Salta, Argentina. Algún día voy a ir a Salta, dicen que es hermoso, hermoso, hermoso. María Cecilia Vidal, muchos mitos aún. Hay que seguir difundiendo abrazos desde Argentina. Muchas gracias, María Cecilia. Ignacio Paso siempre está presente en nuestros lives. Un saludo para ti, Ignacio. Sí, dentro de los mitos, eh, me gustaría compartir algunas de las ideas que los usuarios adultos traen. A ver si tú nos puedes ayudar a desmitificarlos. A mí me Cuéntame. preguntan, eh, cuando uno es adulto, ¿se puede trabajar la tartamudez? Igual, no sé qué responder ante eso. A ver, cuéntame tú. Interesante, cuéntanos más. Siempre hay algo que hacer. Siempre, siempre, siempre. Quizás, y me ha pasado que las personas a lo largo de su vida pueden ir aprendiendo técnicas de modificación de la traba, de mayor fluidez, em, pero está esta vivencia de la tartamudez que no se ha hablado o que no se ha abordado correctamente. Desde ese punto de vista, siempre hay algo que hacer en la persona. Ya no es que no tomó terapia cuando era niño, ya no sirve de nada. No. Siempre, por último, podemos hablar y mejorar la vivencia que ha tenido esa persona de la tartamudez y que viene de la mano con todo lo que hemos estado mencionando, ya del enfrentarse al bullying, a las críticas, a las risas, todo, todo, todo esto que está debajo del iceberg.
¿ya? Entonces siempre hay algo que hacer, desde la fluidez, modificación de las trabas o la vivencia de la tartamudez, pensamientos, creencias de la persona que tartamudea, del entorno, quizás también el contexto laboral, familiar, social, interpersonal. Uf, mucho, ¿verdad? Absolutamente. Sí, es que estoy en silencio por la bulla, por los ruidos que hay aquí, pero no se preocupen, aquí estoy escuchando atenta a todo. Sí, sí, siempre se puede hacer algo y a lo mejor algo que no hemos transmitido bien, y es bueno transmitirlo y aclararlo quizás en este contexto. Cuando nosotros decimos que la tartamudez no tiene cura, que la tartamudez es una condición, no significa que nos vamos a resignar con la tartamudez que tenemos, ¿cierto? Lo que se busca con la terapia es siempre generar una mayor comodidad para que la persona se sienta libre de poder tartamudear de una forma más cómoda, decir lo que quiere decir, cuando quiere decirlo, con las palabras que necesita decir y no estar escondiéndose y no evitar levantar la mano cuando está en clases, no silenciar su micrófono cuando está en clases online, por ejemplo, o apagar la cámara, etcétera. Entonces, quizás cuando nosotras decimos, bueno, la tartamudez no tiene una cura conocida hasta ahora, no significa que la tartamudez no puede ser mucho más cómoda para la persona. Y eso también es un objetivo importante a lograr. A mí me ha pasado, y por eso quería también mencionar esto, porque me ha pasado que hay familias que la esposa o no sé, alguien dice, bueno, pero yo veo que tartamudea igual. Y uno dice, sí, la tartamudez está igual, a lo mejor son las mismas trabas, pero no se dan cuenta de cómo el impacto de la tartamudez en la persona ha ido cambiando. Cómo la persona se atreve a responder el teléfono o a enviar un audio, aunque la tartamudez esté igual, porque a lo mejor ya la siente más cómoda, ya está menos, eh, no está tan enojado con la tartamudez. Sí, empieza a bajar las defensas también, empieza a aceptarlo como algo parte de sí mismo y todo ese es un proceso terapéutico tremendamente importante que no está en la superficie. ¿Ya? Entonces, no se dejen engañar. O hay veces en que pasa lo contrario. Va una persona con tartamudez encubierta y dicen, pero si no se traba, está inventando. Ah, no, no está inventando, la persona está tartamudeando y lo sabe. Y esa vivencia es tan personal, por eso es importante, y vuelvo a recalcarlo, siempre digo, eh, el especializarse en mirar la tartamudez, en el trabajo de tartamudez. Uno puede empezar a entender de a poquito, con conceptos, etcétera, pero el trabajo diario con quien tartamudea es súper desafiante porque nos vamos a encontrar personas que van a estar muy reacias a veces a hablar, a mostrar su tartamudez. ¿Sí? Y eso, no es, no hay receta y esto es para los terapeutas porque preguntan y obviamente siempre queremos intentar dar herramientas, pero también sabemos que no es responsable el dar herramientas, recetas, si estos terapeutas, cualquier terapeuta, incluyéndonos a nosotras, no entendemos cómo es la vivencia, ¿sí? Cómo es la vivencia Totalmente. de la tartamudez. Bueno, ¿Sí? hemos hablado también, creo que ibas a saludar o no, Sí, pero pero voy a mencionar esto antes que se me olvide. Muchas veces nosotros también hablamos y sabemos, muchos de aquí saben, que el abordaje actualizado de la tartamudez es multidimensional, ¿cierto? Y justamente es esto, no solamente el abordaje de lo motor o de lo visible. Ya yo he tenido usuarios que toda su vida han tenido terapeutas o intervenciones basadas en lo motor y hoy en día se encuentran tremendamente limitados. ¿Y por qué? Porque a pesar de lo que han aprendido, no pueden aplicar estas modificaciones o no pueden continuar avanzando. No pueden seguir en la universidad, no pueden trabajar, no pueden tener amigos. ¿Y por qué pasa esto? Porque se ha dejado de lado todo lo demás.
Entonces, en la medida en que la persona comienza este proceso de aceptación, de empezar a tartamudear más libremente, va a tener espacio en su cabecita para utilizar lo que quiera utilizar y si quiere utilizarlo, porque al final es libre elección de la persona. Nadie tiene el derecho de imponerle qué es lo que tiene que hacer a otro, ¿ya? Y eso es súper importante, por eso el abordaje tiene que ser integral. Y eso es lo complejo también. O sea, es muy complejo el abordaje de la tartamudez. En todas las personas y en los adultos igual. Muy, muy Claro. complejo. Sí, y es súper desafiante. Yo creo que por eso nos gusta tanto. Sí. Por eso más hacemos estos lives y hablamos de tartamudez, porque es un tema que de verdad apasiona cuando uno empieza a meterse y es como, uy, mira, logré esto con esta persona, o hoy me falta lograr esto con este usuario. Y siempre, siempre uno va aprendiendo. Bueno, y ahora voy a saludar a Laura Skidelsky, que siempre nos acompaña también. Saludos desde Argentina. Muchas gracias por acompañarnos. Sofía Herrera desde Nicaragua, un abrazo. Gracias por sus temas. Gracias a ti por acompañarnos. Florcita Díaz, me hicieron llorar. Saludos desde Buenos Aires. Ay, sí, yo también estaba así como con la lágrima al borde, pero estamos aquí en vivo, así que debemos mantener la compostura. Sí. La fonoaudióloga Patricia Vilches, que también ella es fonoaudióloga de nuestro equipo, también nos saluda. Florita Miranda dice, ¿cuánto estoy aprendiendo? Gracias. Una pregunta, ¿es mito o realidad que cantando no se tartamudea? ¿Qué será? Depende. Yo he visto un par de casos de personas que tartamudean aún cantando, pero lo común es que no se tartamudee cuando se canta. De hecho, hay cantantes muy famosos que tartamudean, Como ¿cierto? Ed Sheeran. Sí. Marc Anthony también ¿También? tartamudea. Sí, Marc Anthony, ¿No sí. sabía? Y sí, ¿cuál es la explicación? En realidad es un poco intrincada y para hacerlo muy sencillo, el lenguaje, que es el que se traba, nuestra manera de hablar, otra vez hay ruido, lo siento, nuestra forma de hablar es procesada, por decirlo de alguna forma, por el hemisferio izquierdo. Y cuando cantamos, estamos usando el otro hemisferio. Y las melodías se almacenan de otra forma. Entonces el cantar se transforma en un lenguaje más bien automático y no usa los mismos circuitos que cuando hablamos. Esa es la explicación simple. Sí, entonces, Cari, ¿Mm? y entonces podríamos, si la persona no tartamudea cuando canta, ¿podríamos utilizar el canto en la terapia para lograr mayor fluidez? Antiguamente se usaba y se hablaba mucho del canto en terapia, el habla cantada, la melodía, pero en realidad hablar cantando es un poco raro para las personas, no es algo natural. Entonces, si bien tú puedes ganar una fluidez momentánea, quizás hablando de esta forma más melodiosa, no sé, nunca vi implementar la terapia, pero ¿quién lo usa en el día a día? Por eso es importante entender que, claro, podemos ganar fluidez, pero ¿qué función cumple en la vida? ¿Cierto? Es como, Totalmente, de acuerdo. ¿será necesario o será bueno, agradable, cómodo andar cantando por evitar tartamudear? Y ahí volvemos al iceberg. ¿Por qué evitar tartamudear? Sí, ¿por qué esconderlo? Si finalmente, mientras más lo escondemos, peor nos sentimos, peor lo pasamos. ¿Sí? Exacto. Hugo Luis Portocarrero. Para mí es una lucha interna que a veces puedo controlar y a veces no. Todavía no pierdo las esperanzas de mejorar gracias a personas como ustedes. Ay, gracias. Gracias por ese mensaje. Darian, ¿qué debemos hacer cuando un niño tartamudea? Escucharlo, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir, Bárbara? Podemos escucharlo, podemos mirarlo mientras habla, podemos
no criticarlo sobre su forma de hablar. Podemos no decirle que hable más despacio o que respire antes de hablar. ¿Por qué? Porque esto genera más incomodidad en el niño. O sea, partamos de la base de que la persona que tartamudea sabe cómo respirar. Estando una persona nerviosa, puede efectivamente tartamudear más o no, pero la tartamudez no se genera por los nervios. ¿Ya? Entonces la persona que tartamudea va a tartamudear incluso estando relajada. ¿Verdad, Cari? Sí, absolutamente cierto. Entonces lo importante y algo que a los papás les cuesta un poquito entender cuando empiezan las terapias, pero después empiezan a cambiar también su forma, es ¿por qué le vamos a pedir que esconda la tartamudez? ¿Cuáles son las señales que como padres sin querer le damos a este niño para que esconda la tartamudez? Por ejemplo, cuando le decimos, pero habla bien, pero hazlo más lento, dilo de nuevo. Hay papás que el niño habla cualquier cosa, ¿qué? ¿Qué? Como si no entendieran y en realidad el niño sabe que sí entienden y que están criticando su forma trabada de hablar. Entonces, en realidad, mientras más nosotros como adultos aceptemos esta forma distinta de hablar, ese niño lo va a vivir mucho más feliz y va a ser una persona que probablemente tenga menos conflictos futuros con su forma de hablar, ¿sí? Daniel Eduardo Aros nos dice, ¿qué pasa cuando la persona que tartamudea no puede acceder a un tratamiento por distintas razones? ¿Qué alternativa tiene? Mejorar su fluidez sin la presencia de un profesional. Daniel, bueno, actualmente existen un montón de alternativas para las personas, para que las personas puedan tomar terapia, ¿ya? Eso en primer lugar. Por temas económicos, por temas de distancia, siempre hay opciones para que las personas puedan acceder a un tratamiento especializado. ¿Cuál es la gran pregunta? Y aquí quizás, Daniel, sería súper bueno que pudieras leer algunos libros que hablan de, por ejemplo, la tartamudez y cómo las personas han ido viviendo con ella. Porque aquí algo súper importante y que aparece en tu mensaje, por eso quiero hacer un poquito de énfasis en eso, no necesitamos mejorar la fluidez, ¿sí? Ese no es el foco. El foco es entender qué me pasa cuando tartamudeo, cómo me siento cuando tartamudeo y qué necesito para yo sentirme feliz. A veces estamos muy centrados en el buscar la fluidez, encontrar la fluidez todo el tiempo. Y ser fluido no es sinónimo de ser exitoso, ni ser feliz, ni ser buen comunicador. ¿Sí? Entonces, por eso es importante acompañarse de un profesional. No hay tips, no hay técnicas, porque en realidad puedes ganar un poco de fluidez momentánea, pero a lo mejor no lo vas a poder sostener en el tiempo, si tus creencias siguen siendo limitantes respecto de tu habla, ¿ya? Entonces, libros de personas, por ejemplo, yo tengo aquí uno, justo aquí, de Gunnar, que se llama From Stuttering to Fluency. Yo sé que está traducido en español, me parece, de Gunnar Snyders. Él habla de su proceso, pero dice, maneja tus emociones y mide y vive más completamente, o como vívelo mejor, ¿sí? Porque las emociones de verdad que tienen una base muy importante en la vivencia del tartamudeo, ¿ya? Así que cualquier cosa, igual nos puedes escribir al Messenger de Fluir Más, ahí te podemos orientar si necesitas más orientación, ¿ya? Waldo Oliveros, nos emocionan sus palabras, esperamos visitarlas pronto. Papás de Alonso, 8 años, San Bernardo, Santiago. ¡Ay, muchas gracias, Waldo! Laura Skidelsky, todos los sábados aprendo, pero hoy es domingo. Pero no importa, tenemos. Hola, excelente como siempre, saludos de Corrientes, Argentina. Yayi Díaz, siempre aprendiendo y enriqueciéndonos en el tema. Ay, gracias Gladys por acompañarnos siempre. Y Sofía, que también ahí etiquetó a alguien más. Ajá, alguien más que va a venir a preguntarnos o a contarnos algo. Así que sigan poniendo sus preguntas, por favor. Queremos escucharlos, queremos entenderlos mientras
les voy a contar que nosotras, como Fluir Más, atendemos en Chile y el extranjero. Ahí tienen nuestro teléfono, pueden escribir al WhatsApp para consultar, etcétera. Y obviamente todos los domingos nos vamos a encontrar en este espacio que es abierto, donde podemos o intentamos resolver algunas de las dudas y cambiar un poquito la mirada de la tartamudez de siempre. Hay un domingo en que no vamos a hacer live, que es el domingo 25 de octubre, porque es un día muy importante en Chile. Vamos a tener un plebiscito, vamos Sí, a aprobar en el plebiscito, totalmente. ¿cierto? Entonces, Sí, sí. ahí estamos, vamos a estar ausentes, porque es un día donde hay que ir a las urnas a votar y vamos a estar en otra, así que vamos a ausentarnos un tiempito, pero el domingo siguiente sin falta vamos a encontrarnos. ¿Ya? Cuéntanos, Bárbara. Delante yo te Dime. interrumpí cuando ibas a poner un tema. Entonces, cuéntame, ¿de qué ibas a hablar en ese momento? Ya se me olvidó, pues Cari pasó hace como una hora atrás. Pero Mi qué, atención es así volátil, entonces van, vienen las ideas, se van. sí, Eh, Mira, yo quería preguntarte, no sé si abordamos el tema de... Ah, ahora yo soy la entrevistadora, perdón. bueno, no importa. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con adultos para ti en esta experiencia que has tenido? Qué buena pregunta. Eh, Primero, el sacar de mi cabeza un montón de ideas erradas que yo tenía respecto de lo que era la terapia de la tartamudez. Creo que eso fue lo más difícil para mí de erradicar. El erradicar esta creencia de que entregando fluidez vamos a lograr el éxito de la terapia. Es tremendamente frustrante para uno como terapeuta y para la persona, si entendemos que la tartamudez es una condición, ¿sí? Eh, y lo más difícil es el acompañar en este proceso de aceptación que es muy duro. Yo creo que, y le digo yo a las personas en general, y a ustedes como colegas también les comento, bueno, las asesorías y todo, nosotras y nosotros como seres humanos tenemos un montón de situaciones que no son tan cómodas. Hay cosas que no podemos manejar, ¿ya? Y nos cuesta aceptar muchas cosas que nos pasan en nuestra vida. Entonces, como terapeutas, no podemos simplemente pedirle a la persona que tartamudea que acepte su condición, que acepte lo que le pasa, porque es un camino, a lo mejor no vamos a lograr llegar a la aceptación nunca, pero sí apoyar un poquito. Y el ayudar a la persona a descubrir que dentro de sí mismo tiene todas las respuestas y que no es justo que su luz se opaque por la forma en que habla. Yo creo que eso es lo más difícil de demostrarle a quienes tartamudean, porque hay que derribar un montón de creencias, mitos y cosas que han llevado toda la vida de la mano. Es desaprender muchas cosas, imagínate. A mí me ha pasado también que me preguntan, ay, ¿tú me dijiste que tenía que hacer esto? Yo no, no te lo dije yo. Ah, entonces fueron otras fonas anteriores. Entonces pasa esto de tener que desaprender muchas cosas que ya no aplican, que no nos sirven para poder seguir avanzando. Y para nosotras como terapeutas, yo creo que para ti también, Cari, de hecho lo hemos hablado, ha sido también un trabajo de crecimiento personal para nosotras. O sea, yo descubrí este mundo de la tartamudez. De hecho, creo que cumplo un año ya ahora en octubre en Fluir Más. Voy a celebrarlo. Y ha sido para mí un proceso súper enriquecedor. Ha sido frustrante, sí. A veces salgo de sesiones como muy bajoneada o frustrada por ciertas cosas. Pero la mayoría de las sesiones salgo con el corazón así
muy llenito, con muchas esperanzas. Veo los avances que van logrando estas personas que de repente ni ellos mismos lo ven porque están tan ahí ensimismados en el camino que van avanzando y se preocupan tanto de la meta, pero todavía no soy capaz de hacer esto. Ok, pero eres capaz de hacer todas estas otras cosas y son grandes avances. Y para nosotras ha sido, o para mí ha sido un camino muy enriquecedor. De hecho, he podido entender mejor a otras personas que no tartamudean debido a la intervención en la tartamudez. O sea, asocio cosas. Ah, entonces por eso ocurre esto y claro, tiene todo el sentido. Me he dado cuenta yo de que quizás aquí la tartamudez está presente para hacernos recordar que no tiene nada de malo demorarse un poco más en la vida. O sea, el sistema nos exige rapidez y rapidez es sinónimo de eficiencia y ser eficiente es súper importante en este sistema. Eh, pero demorarse más no tiene nada de malo, no es sinónimo de saber menos, no es sinónimo de ser más tonto, no es sinónimo de nada negativo, solo es respetar el tiempo de otra persona y no solamente desde el habla, sino también desde el respeto como a la persona más integral. Yo, por ejemplo, fui al supermercado ayer y todos sabemos que en el supermercado todo es muy rápido. Es como ya, y la gente atrás esperando, y la presión del tiempo, y que te preguntan, ya, y la plata. Y no supe si pagar con monedas o con billetes, porque con monedas tenía que buscar muchas monedas para poder pagar lo que tenía que pagar. Y pensé en la gente que estaba atrás, y me acordé de que en realidad es mi tiempo. O sea, no se va a morir nadie por esperar 5 segundos más, un minuto más. O sea, no pasa nada y no tenemos el derecho de nosotros imponer nuestra velocidad de hacer las cosas a otro. Es el respeto, finalmente, por la diversidad. Todos tenemos tiempos distintos y hay que respetarlos y eso. Y también respetar nuestros propios tiempos, ¿cierto? Que muchas veces nosotros somos nuestros peores jueces. Siempre, Sí, siempre. Está ahí la... sí. Sí, tienes mucha razón. O sea, el descubrimiento que uno empieza a tener de uno, o sea, yo, te lo prometo, me comparo con la Ana Karina de 4 años atrás y soy completamente diferente. Y en gran parte gracias a mis usuarios, a la gente que he conocido, a un montón de cosas. Sí, así que sí, es un proceso de autoconocimiento permanente. ¿Sí? Sí. Aquí hay otras preguntitas. Una de Sofía dice, ¿cómo podemos abordar a los padres cuando no entienden la tartamudez de su hijo? Lo más importante, educar. Invítalos a ver estos lives donde hablamos de tartamudez. Eh, educar, educar y el preguntarnos por qué. ¿Por qué no entienden la tartamudez? ¿Será que no la entienden? Quizás no la quieren aceptar todavía. ¿Qué es lo que les provoca a ellos esta tartamudez? ¿Sí? Salinas Navarro Orlando. Mi experiencia, amiga, hablar suave, tomarse sus pausas, pensar lo que se va a decir. Sí. Un psicólogo debe ir de la mano. No siempre. Sí, este ¿Sabes? es un A, tema. Sí, no, dime. a mí me ha pasado que a mí no me gusta imponer cosas. Trato de que la relación con mis pacientes no sea tan vertical, sino más horizontal, ¿ya? Y siempre llegar a consensos. Me ha pasado que les he planteado la posibilidad de complementar, no en muchos casos, solo en algunos casos, la terapia con un psicólogo y me han dicho que no quieren. Entonces también generalizar me parece que hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Porque no todos necesitan un psicólogo y no todos quieren un psicólogo. Además, que lo ideal es que el psicólogo o la psicóloga sepan de tartamudez. Y con Por eso supuesto. no nos encontramos muy frecuentemente. Sí, ¿Sí?
¿Hay otros profesionales que aborden la tartamudez aparte de las fono? Mira, aquí yo sé que en Latinoamérica es un poco difícil de entender porque está como muy sectorizado. Eh, la tartamudez requiere profesionales que entiendan la comunicación. Las fonoaudiólogas somos las personas que trabajamos con el habla y la comunicación, ¿sí? Sin embargo, sí necesitamos tener más, ¿cómo decirlo? No quedarnos solo con lo clínico y profundizar en todos los aspectos que tienen que ver con las emociones enfocados al habla. Ya nosotras no somos psicólogas, pero sí podemos hablar de lo que el habla provoca en las personas, de la vivencia, ¿sí? Entonces, en realidad, no hay otro profesional que aborde la tartamudez de manera integral que no sea el fonoaudiólogo especializado y con formación en el área, ya porque fonoaudiólogo a secas no sirve, ¿sí? Eso sí. Uno como persona disfluente debe cambiar toda esa mentalidad, practicar un deporte. También puede ser algo muy, muy importante que sirva. La Jenny. Oh. Aquí Daniel nos vuelve a preguntar lo mismo. Los psicólogos. En realidad los psicólogos pueden ser un apoyo para algunas personas, pero tampoco van a ayudarlos a mejorar la fluidez del habla o la comodidad al hablar. Ya abordan otros aspectos. Sí, por eso el abordaje integral va desde la fonoaudiología. Sí, el tratamiento es fonoaudiológico. Cuando un niño tiene dificultades, Ángela de la Cruz Enríquez, cuando un niño tiene dificultades en el habla y a la vez tartamudea, ¿cómo qué se debe hacer? Hay que trabajar las dos cosas a la vez. Hay que trabajar la fluidez del habla y además tenemos que trabajar las dificultades del habla, ambas cosas. Disculpen que no estaba desde el inicio. Quiero saber cuál es el origen de la tartamudez, es decir, a qué se debe. Lo que se sabe actualmente, bueno, la tartamudez es multifactorial, no es solo un aspecto el que gatilla la tartamudez. Puedes ver, Sofía, el live de la semana pasada, porque ahí hablamos de la base neurobiológica de la tartamudez y ahí te va a quedar muchísimo más claro, pero sí se sabe que hay una base neurobiológica, es decir, que la persona tiene una predisposición al tartamudeo y que neurológicamente hay diferencias en la función del habla cuando se trata de la tartamudez. Leer 45 minutos, sí. Bueno, aquí nosotras en realidad no proponemos técnicas para trabajar la fluidez ni nada porque no es el objetivo del espacio, ¿sí? Cada persona, yo sé, y aquí lo único que voy a decir al respecto de la lectura, etcétera, siempre va a servir cualquier actividad que tú creas que te aporta, ¿ya? En ese sentido, leer siempre de la misma manera no va a tener resultados distintos, ¿ya? Es lo único que yo le digo ahí a las personas. Entonces, a lo mejor, no por leer más vas a mejorar tu fluidez y es bueno aprender cómo hacerlo distinto para que realmente te sirva, ¿sí? Y señorita Bárbara, estamos llegando al final de ¡Ay, no! nuestra entrevista, se pasa siempre el tiempo volando. Les recuerdo que pueden seguir las entrevistas que ya están de las semanas anteriores en Facebook y también en YouTube, en Fluir Más, abordaje clínico de la tartamudez. Síganos en redes sociales, síganos en Instagram, en todas partes estamos, así que nos pueden encontrar donde ustedes quieran. Así que te agradezco un montón, Bárbara, el hecho de que nos hayas acompañado el día de hoy. Así que tienes tu minuto para despedirte de la gente. Mi minuto de fama, dices tú. Bueno, yo les quiero agradecer a todos por la presencia, por tomarse un tiempo de escucharnos. Yo sé que aquí hay muchos papás de niños, no sabemos cuántos de esos niños van a continuar tartamudeando el resto de su vida, entonces siempre es importante saber un poquito más qué pasa en la vida adulta, cuáles son los desafíos que tienen las personas, las vivencias.
Así que les agradezco. Pueden encontrarme también en mis redes sociales. Bueno, en realidad tengo una red social profesional que es fonoaudióloga en Instagram, fonoaudióloga.chiloe.fluirmás. Ya actualmente, bueno, atiendo en Chiloé, así que cualquier persona nos está viendo, me pueden contactar o también al número que aparece aquí abajito. Nuestro número de Fluir Más, hay muchas profesionales dedicadas al área con conocimientos actualizados, así que los invito a confiar en nosotras. Todo nuestro trabajo viene desde el amor y el respeto más profundo por cada uno de ustedes. Así que muchas gracias nuevamente y espero que estén todos muy, muy bien. Un millón de gracias, Bárbara. Y bueno, aquí hay muchas palabras de agradecimiento de Sofía, de Silvia Ugarte, de Orlando Salinas, de Florita Miranda, de Laura Gutiérrez, y así, muchas más que van a seguir llegando, me imagino, así que les agradecemos mucho. Nos encontramos el próximo domingo en el Sí, Facebook Live de la siguiente semana. Nos sí. vemos. Gracias, Cari. Besitos a todos. Chao. Adiós. Chao.